¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con las otras materias? Pues más o menos. Ahí la llevamos. Ay, salud, profe, ay, salud. Salud es lo que importa. ¿Lo siguen cargando de trabajo? Ahorita ya no tanto. Ok, bueno, entonces ahora ya podemos avanzar un poco más, ¿no? Lo que yo no quería era que se saturaran, porque pues no tiene caso, entonces así no aprende. La verdad, sí, con tanto estrés no es imposible. La verdad. Entonces vamos, preferí mejor ir lento. Ahora vamos a resolver estas dudas y quizá hoy por la tarde ya les subo los videos de la recta y el plano para terminar los ejercicios que faltan de ese parcial. Porque en sí realmente no nos falta mucho. La recta y el plano son unos cuantos temas, quizá unos 5 temas, y de ahí lo que nos faltaría sería la parametrización y todo esto que tiene que ver en relación con cálculo. ¿Cómo van avanzando con cálculo de una variable? Pues vamos en derivadas. ¿No han visto integral todavía? No, No, estamos profe, empezando derivado. No. Ok, bueno, es que necesito que ya sepan integrar para la última parte, el último parcial. Pero vamos bien en cuanto al avance. A ver. Gracias por tenerlo. Sí. Todos estamos igual. Es diferente la modalidad de trabajo en línea, o más bien por la situación de la cuarentena que el semestre normal, ¿no? Y debe cambiar la forma de evaluar, debe cambiar la forma de trabajar y adaptarse. Bien, vamos a comenzar con las dudas. ¿Alguien tiene alguna duda específica de algún problema o tema que les haya subido? ¿Hasta qué ejercicio se puede decir que podemos resolver con los videos que subió? Pues reviso el problemario. Hasta son 14, hasta el 4, los primeros 4, pero bueno, el 2 incluye varios incisos. El 2 incluye 7 incisos, entonces prácticamente eran 10 ejercicios. Estos temas son prácticamente la traslación de la segunda dimensión que vimos en clase, que fue el repaso de lo de prepa, a la tercera dimensión. Son prácticamente los mismos temas: punto medio, distancia entre puntos, vectores. Profe, ¿Hay alguna duda sí, específica? Entonces, ¿hasta harto nada más podemos resolver? Sí, por ahora. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Ya terminaron los videos? ¿Le soy sincera? No, profe. Ya. Ya.
Ya. Bueno, necesito que la mayoría ya haya terminado, porque no tiene caso que le suba más videos si no han terminado esos que puse previamente. Y con los ejercicios, ya No, el terminaron cuarto hasta no lo entiendo. No, igual yo tampoco. Profe, no le- Ya lo hice. Es lo que necesito que me Vale, digan. pues. Díganme cuáles son los que no entienden, qué dudas tienen específicas para que resolvamos eso ahora. En el cuarto nada más es Ok, a ver. Sustituir, ¿no? sustituir, ¿no? O sea, ya nos da la fórmula. Ajá, lo que está Ajá. expresado ahí, sí, prácticamente. A ver, en el primero, ¿tienen alguna duda? No, Creo está que es muy fácil. sencillo. El segundo, que tiene 7 No, ese incisos, también está fácil. la magnitud de los vectores, el vector unitario, el ángulo de los vectores, con toda sustitución de fórmulas. Y así va a ser todo, realmente. A veces aplicarlo a problemas problemas específicos, pero en sí es así. El 3 del volumen del paralelepípedo. Igual está fácil. Bueno, yo sí lo entiendo. Ok. Y el 4, que es el trabajo. Vamos a verlo. Por favor. Ok, nos piden el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa a lo largo de una recta de movimiento del objeto, que está dada por la fuerza, el producto de la fuerza por este vector de desplazamiento. Entonces es un producto de dos normas, es un producto escalar, pero no de vectores. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esos valores que nos piden y utilizarlos en la fórmula. Simplemente hay que, nos indica que la fuerza constante no está dirigida a lo largo de la recta de movimiento. Y el trabajo es la norma de la proyección de F sobre PQ por PQ. O sea, lo que ocurre aquí físicamente es que la fuerza no está en la misma dirección en la que se realiza el movimiento. Está en otra dirección. Entonces lo que debemos encontrar es el efecto de esa fuerza que tiene un ángulo específico sobre esa dirección en la que se realiza el movimiento. Porque el trabajo va a estar dado en función de la fuerza que se proyecte sobre esa dirección, no de toda la fuerza como tal. Por lo tanto, primero debemos encontrar la proyección de esa fuerza. Entonces, la proyección la podemos encontrar con el coseno del ángulo y la norma de la fuerza. ¿Cómo? Utilizando la fórmula de proyección que les puse en los videos, que prácticamente sería el producto punto de la fuerza por el vector de desplazamiento. Entonces, aquí está. El trabajo es igual a la norma de la proyección sobre PQ del vector de fuerza por la norma del vector de desplazamiento PQ. Podemos decir también que el trabajo es el producto punto del vector de fuerza por el vector de desplazamiento PQ. Al ser un producto punto nos van a escalar también.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar la proyección, y la proyección la vamos a encontrar con el coseno del ángulo multiplicado por la fuerza, la norma de la fuerza, por la norma de el vector de desplazamiento, que es realmente coseno de, el ángulo aquí es 60 grados, y la fuerza es de 50 libras. 50 libras fuerza. Y el vector de dirección tiene una longitud de 12 pies. O sea que, bueno, coseno de 60 es un medio, y entonces nos da un medio por 50 por 12, nos da 300 libras pie. Ese es el trabajo realizado por esta fuerza en esa dirección específica. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, profe. No, Es así de sencillo, solo que realmente me hice no hay tanto rollo por de mucho. todo lo que puso, pues no sé. Ah, ya entendí. Sí, es que tienen que tomar en cuenta todas las relaciones geométricas que existen entre los vectores, ¿no? En este caso la predicción, porque el texto nos dice. Ajá. La fuerza constante no está dirigida a lo largo de la recta de movimiento, entonces eso nos indicaría que hay que proyectar la fuerza sobre ese movimiento, porque si no están en la misma dirección, entonces el efecto no es total sobre ese movimiento específico, sino que hay que tomar una parte, la parte que afecta a ese trabajo, a ese movimiento, que es prácticamente esto. A ver. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, está cerrando la puerta corrediza, la puerta la quiere cerrar, digamos que aquí está la puerta, y la quiere mover de aquí hasta acá. No sé si eso se alcanza a ver. Ahí está la puerta, y lo que quiere hacer es mover la puerta desde un extremo al otro, pero lo que hace es aplicar una fuerza con un ángulo específico. Aquí está jalándola, este ángulo es de 60, y por lo tanto esta fuerza que aplica no se va a sentir por completo en la dirección del movimiento, sino que lo que va a hacer es proyectarse una parte de esta fuerza, y esa es la fuerza que vamos a tomar en cuenta, esta. Y así deben aplicarlo siempre esos ejercicios de fenómenos de transporte. Cuando llegan fenómenos de transporte hay que tomar en cuenta el ángulo en el que se está aplicando ese movimiento o la fuerza. Todo esto lo van a aplicar en esas materias, en balance, en fenómenos. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? ¿No? Bueno, entonces si quieren hacemos otro similar. A ver.
tenemos una lancha que pesa 600 libras. Tiene 60 libras masa, perdón. Se encuentra sobre una rampa que está inclinada a 30 grados. No, sí, eso pesa, si no, no podría tomar. Son libras fuerza. Y nos pide qué fuerza se requiere para impedir que la lancha resbale cuesta abajo por la rampa. O sea, está la rampa acá y la lancha está sobre la rampa. Tenemos que ver qué fuerza necesitamos para que esta lancha no se caiga y no se resbale. Para ello debemos tomar en cuenta que el peso de esta lancha está ejercido en la vertical, no en la dirección en la que está inclinada la rampa. Por lo tanto, debemos encontrar la proyección que hay sobre la dirección de la rampa. Nos dice que la rampa está inclinada a 30 grados, entonces los 30 grados deben estar aquí, respecto a la horizontal. Como sabemos que la fuerza de gravedad es vertical, podemos decir que únicamente se encuentra en el eje, si estamos hablando de dos dimensiones para este modelo, en el eje Y, y podríamos decir que el vector de fuerza o de peso es simplemente menos 600J. ¿Por qué menos 600? Porque va hacia abajo. Y J porque únicamente está en el eje Y, en este modelo bidimensional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, para encontrar la fuerza requerida para impedir que la lancha se resbale, lo que vamos a hacer es proyectar un vector unitario en la dirección de la rampa. Es decir, este vector de fuerza, proyectarlo sobre la rampa. ¿Cómo podemos encontrar ese vector unitario? Bueno, sabemos que la componente en X de un vector es la norma del vector por el coseno de teta. Y la componente Y del vector es la norma del vector por el seno de teta. Si estamos hablando de que queremos encontrar un vector unitario, ¿cuánto debe ser la magnitud, longitud o norma de un vector unitario? 1. Entonces, esto se vuelve 1 y simplemente nos quedamos con coseno de teta y seno de teta. Así siempre que quieren encontrar un vector unitario y sepan el ángulo, únicamente usan para la componente en X coseno de teta en Y, y usan seno de teta en la componente en Y, coseno de teta en J, seno de teta. Entonces, en este caso sería que el vector que queremos encontrar es coseno de 30 en Y más seno de 30 grados en J. Hay que verificar que estamos en radianes o en grados, dependiendo. Y esto nos da raíz de 3 sobre 2 en Y más 1/2 en J. Y ese es nuestro vector unitario en la dirección de la inclinación de la rampa. Y lo que tenemos ahora es proyectar. ¿Para qué sacamos el vector unitario? Para poder proyectar este vector de fuerza o de peso de soporte sobre esta dirección de la rampa. Para eso quisimos este vector unitario. En sí, la proyección es algo que yo les decía al principio, que ustedes pueden tomar cualquier vector y describirlo en términos de las componentes de la dirección que ustedes quieran. Voy a borrar esto. Tienen este vector, por ejemplo, y si esta fuera la componente en X y esta la componente en Y, ustedes pueden dar su componente en X y su componente en Y describir ese vector. No hay ningún problema. Pero si quisieran darlo en términos de cualquier otra dirección, también es posible. Voy a hacerlo de nuevo.
aquí está el vector, y si lo quiero hacer en esta dirección, obviamente el otro vector que debe componerlo es este. Entonces, este vector, que se puede escribir con las componentes X y Y, también se puede escribir con como la suma de este vector y este otro vector. Es decir, estoy proyectando el vector original sobre otra dirección, la que yo quiera. Se puede hacer lo mismo en cualquier dirección. Si lo quiero hacer para acá, se puede, entonces otro vector sería este. Más o menos así. ¿Sí entienden esto de que podemos proyectar un vector en la dirección que sea, en la dirección que nosotros necesitemos, dependiendo de sobre quién debemos ver ese reflejado, esa fuerza o esa magnitud que está representando el vector? En este caso, lo que queremos es proyectarlo sobre esa dirección. Y ya encontramos el vector de dirección, y para encontrar la proyección utilizamos la fórmula. Voy a borrar esta parte. Ya tenemos aquí el vector director, y sabemos que la fórmula es que la proyección de F sobre este vector sería igual al producto punto de F por el vector unitario sobre la norma al cuadrado del vector unitario por ese vector. Y pues hay que hacerlo, ¿no? Encontramos el producto punto de el vector de fuerza de peso por el vector unitario, profe, y nos da ¿cuánto? Sí, no sí. veo nada de la pizarra. Bueno, ahorita ya se. A ver, déjame ver. Voy a sacar un poco. Ahí lo ves un poco mejor. Es que se ve como que se está moviendo el teléfono o la cámara, no sé. A ver, déjame colocarlo en los... A ver, ahí se alcanza a ver la información. ¿Ven? ¿O la acerco más? Enfocado. ¿Lo ven? Sí, ahora sí ya. Ahí está bien. Ok. Bueno, gracias por decir. Entonces, la proyección se va a encontrar con el producto punto del vector de peso, de fuerza, por el vector unitario que nos da la dirección de la rampa, dividido por... Bueno, vamos a encontrar primero el producto punto. Este vector era 0, menos... ¿Cuánto pesa? 600. 0, menos 600 por raíz de 3 medios, 1 medio. Entonces nos da 0, menos 300. Ahora, la norma al cuadrado es simplemente elevar al cuadrado cada término. Raíz de 3 medios al cuadrado. Que si estamos hablando de un vector unitario, su norma es 1. Si le elevo al cuadrado nos da 1 también. Entonces prácticamente es lo mismo. Pero aquí un producto punto es un escalar, nos da menos 300. Por lo tanto, hay que multiplicar por menos 300 ese vector. Raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Lo cual nos da menos 150 por raíz de 3. Menos 150 por raíz de 3, menos 150. Y entonces ese vector es la proyección o la fuerza que se está dando del peso de la lancha sobre esa dirección específica. Y esa sería la respuesta.
se requiere una fuerza de 300 libras para evitar que la lancha se caiga. ¿Por qué 300? Porque la magnitud de este vector unitario sería 1. Si yo le saco, hay una propiedad que les expliqué igual en los videos, que si yo tengo un vector multiplicado por un escalar y le saco norma al vector multiplicado por escalar, es como si ese escalar lo multiplicara por la norma del vector original. Entonces no necesito sacarle norma a ese vector, al nuevo vector de dirección, para saber cuál va a ser su magnitud. ¿Por qué? Porque yo sé que la magnitud del vector unitario es 1, y si está multiplicado ese vector unitario por 300, yo sé que entonces la magnitud del nuevo vector va a ser 300, por esa propiedad. ¿Sí me entienden? ¿Alguna pregunta de esto? Es que no está enfocado. Ah, ya. ¿No hay duda? Por el momento creo que no. Ok. Entonces comprendemos cómo funcionan los vectores respecto a sus proyecciones, sus magnitudes, sus normas. Es lo principal que debemos implementar. Realmente en biotecnología no aplicamos tanto los vectores más que en fenómenos de transporte, ahí sí es importante. Pero en sí, bueno, tal vez en ingeniería genética y metabólica se utilizan los vectores para diseñar o controlar más bien procesos metabólicos. Voy a ver si encuentro aquí un artículo que tengo que nos permite hacer control metabólico. El control metabólico es saber en qué concentración o en qué cantidad se va a producir tal proteína o tal sustancia en el organismo vivo, y nosotros lo podemos controlar, podemos decidir o ya sea inhibir o hacer que se produzca ese metabolito. Hay un libro que se llama Cálculo aplicado a biotecnología. Se los voy a mandar para que vean todas las aplicaciones que hay. Ajá, por ejemplo, aquí tengo el control del análisis metabólico en una concha de mar. A ver si lo pueden. Un artículo de
el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica. Aquí nos dan el modelo cinético. Ustedes no llevan cinética química, los de la nueva generación se lo van a llevar, pero van a ver un poco de esto en simología, creo. Vean cómo esto es un vector. Vean que la derivada de la concentración de cierta sustancia respecto al tiempo, o sea, saben que la derivada significa razón de cambio, entonces es el cambio de esa sustancia respecto al tiempo, de este metabolito respecto al tiempo, su concentración como va aumentando o disminuyendo, a ver, déjenme ver, ahí, es igual a este vector n que es una matriz, aquí está la manita, es una matriz m dimensional, es un vector columna n dimensional de las concentraciones de metabolitos, aquí lo dice. Y podemos generar aquí otro vector mediante matrices e identidades de concentraciones. Aquí está. Y aquí está un poquito más desarrollado el vector, déjenme subirlo. Y vamos a derivar el vector. Eso lo vamos a ver en la última unidad, cómo derivar vectores, integrar vectores, para encontrar esos cambios. El cambio de cada sustancia, de la sustancia 1, que está dada en la primera parte de la componente del vector, la componente en X o en Y, y la sustancia 2 o D, que está dada en la componente en J del vector. Y eso nos hace generar una ecuación diferencial, que lo van a ver en cuarto, de cómo cambia la concentración del metabolito en el organismo, en esta concha. Luego aquí hacemos una suma de vectores. Vector constante, la suma de las concentraciones. La concentración, el vector de concentración total, pero una función del vector de concentraciones individuales y este vector T. Y estas relaciones. The central question asked by metabolic control analysis is how the steady state variables change when the steady state changes in response to a perturbation in one or more parameters. Es decir, nos está diciendo cómo cambia el control metabólico dentro de la concha, dependiendo o en respuesta a perturbaciones en uno o más parámetros del organismo vivo. O sea, cómo afecta ciertos factores externos o perturbaciones hacia el organismo en la producción de sus metabolitos. Está de nueva cuenta el vector de flujos, ahora de flujos independientes. Bueno, aquí estamos en derivadas parciales, que esto lo van a ver en cálculo multivariable, pero se forma un vector aquí, un vector diferencial, que está dado por todas las derivadas. Este es el diferencial total. Igual lo van a ver en cálculo multivariable. Y entonces podemos encontrar los coeficientes de control de concentración. Es el análisis metabólico que hacen. Aquí está el vector de concentración. Una matriz, realmente. Normalizan las ecuaciones y ya generan varias ecuaciones para las distintas concentraciones de cada metabolito. Y bueno, hacen la discusión. Para que vean cómo se puede aplicar todo esto que estamos viendo ahora a el diseño de ingeniería metabólica.
para diseñar organismos vivos. Es muy importante que sepan trabajar con vectores y con cálculos sobre todo. Sí, hay un libro que se llama Biocalculus, Calculus for Life Science, o sea, cálculo para ciencias de la vida. Lo voy a mandar por ahí mismo. Y hay otro que se llama Modelos Matemáticos en Biotecnología y otro es Introducción al Modelamiento en Biomatemática. Todas estas son las aplicaciones biológicas de las matemáticas que vemos. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Bueno, entonces si no hay dudas o algo así, nos quedamos hasta acá y les subo los videos y programamos otra reunión con dudas para los últimos ejercicios, los días que continúen. Igual va a subir los videos de lo que sigue, de los otros ejercicios, ¿verdad? Sí, voy a subir Ok, los profe, videos. gracias. Bien, pero vean los que ya tenemos para que podamos Sí, avanzar. profe. Profe, Bueno. Sí, dime. yo tengo una duda. ¿Los ejercicios se pueden, bueno, es que yo los estoy resolviendo en la libreta, o los hago en un archivo de Word o en la libreta les escaneo la página? Bueno, ahí en el DM nos indiqué que puede ser a mano y lo escanean y es un PDF o lo pueden hacer directamente en Word usando las fórmulas de Word. O en Excel, Ok, si gracias. quieren, dependiendo de qué se quieran usar. Bien, ¿algo más? Bueno, antes de irnos, debido a que es muy posible que ya no regresemos a clases presenciales, estoy viendo la forma en que voy a evaluar los exámenes, porque bueno, no vamos a tener la oportunidad de sentarnos en el salón y resolver un examen. Entonces lo que se me ocurre es que podamos hacer un proyecto en lugar de los exámenes. O sea, los ejercicios que estoy dando y un proyecto de aplicación donde podamos ver esta aplicación de la geometría analítica en la carrera, en cualquier materia. Para ello, entonces, les pido que ya vayan pensando o vayan buscando una aplicación de la geometría analítica, ya sea a la biología, a la biotecnología o a materias relacionadas de la carrera. Puede ser fenómenos de transporte, puede ser balance de materia y energía. Yo sé que no han llevado esas materias, pero pues de eso trata el proyecto, ¿no? De que investiguen la aplicación específica. No tiene que ser algo muy grande, simplemente una aplicación. En equipo. No individual. ¿Algo más? No, profe. Bueno, entonces nos vemos cuando ¿Para cuándo agendemos sería? la próxima vez para ver, para julio, para cuando acabe el semestre. Ok, gracias. Ya después nos va a dar más especificaciones sobre el trabajo, me imagino. Sí, vamos a comentar sobre ello, yo creo que la próxima vez que nos veamos. Ahí me van a decir qué ideas tienen. De acuerdo, gracias. Bien. ¿Algo más? Ok, bueno, entonces nos vemos quizá en una semana para que chequemos los demás ejercicios, ¿va? Cuídense y disfruten las conferencias. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.